El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. Hoy tenemos nuevamente al pastor Luis Roy en la oficina Base de Fe en La Fortaleza. Luego de un periodo intenso de aprendizaje de 8 meses, yo con la entrevisté en agosto no estoy hablando con el mismo hombre cándido, inocente que iba para una oficina. Está chocando con una realidad de la divergencia dentro del cuerpo de Cristo, pero cómo el Señor nos une. Pero hoy queremos hablar, en el tiempo que nos dé, si podemos concluir, sobre algo que ha alcanzado los medios, y es las ayudas de FEMA a las iglesias, el famoso Call 3. Y vamos a tener información de primera mano de una persona que está participando en el proceso, que claramente no esperes que te dé toda la información porque hay mucha información confidencial, pero que nos va a ayudar a entender si realmente se están deteniendo o no las ayudas a las iglesias, si es así, si no es así, y dónde estamos. No te vayas, continuamos. Bienvenidos a esta primera sección de discusión con el pastor Luis Roy de la oficina de Base de Fe de La Fortaleza. Vamos a escuchar hoy la versión oficial de una persona que ha estado bregando con las ayudas a las iglesias en FEMA, pero que sepamos que lleva solamente 8 meses en el puesto. Pudimos hablar fuera del aire muchas cosas que no podemos decir, pero yo lo que dije, mira, pastor Roy, queremos que tú le expliques a las personas de dónde estamos, qué es lo que está pasando y cómo tú ves este asunto con aquella información que no esté protegida por el privilegio ejecutivo. Claro. Y que darla no afecte diálogos, negociaciones, porque sé que hay unos diálogos. Tengo entendido que las aguas bajaron, que ha habido una gran comunicación. No sabía que tú estabas envuelto en el proceso. Yo llego a saberlo. Creo que las aguas hubieran bajado mucho más rápido, pero como tú dices, son muchas cosas, muchas voces, y la frase tuya es: en los éxitos lo que hay son colaboradores. No dueños. El micrófono es tuyo. Gracias, hermano. Gracias por recibirme nuevamente en tu programa. Un saludo a toda tu bella radioaudiencia que sé, que me consta, que te sigue. Yo te sigo. Yo soy fanático número 1 de este programa porque es educativo y brinda una óptica y una perspectiva balanceada de lo que es verdad y lo que no es verdad no es verdad. Y eso es bueno tenerlo. Y quiero aclarar que aquí todo el mundo va a tener respeto. Claro, y eso es lo importante. Sí, aquí todo el mundo viene a hablar, usted decide el peso que le da lo que la persona dice, pero vamos a darle oportunidad a la gente que hable y que se le escuche. Pues mire, dentro de este proceso, déjame ser un poquito más coloquial e informal. No sea técnico para que la gente te entienda. Sí, yo peco por presentado, ¿verdad? Sí. Y cuando veo tal vez una necesidad o un reclamo, y como hemos hablado también en el programa anterior de que uno viene de un ámbito pastoral, de un ámbito empresarial, en el cual tú eres el que lidera la visión y el proceso, y entras a un cargo, a un puesto, a una estructura que no todo es de hoy para mañana. Pero nunca es de hoy para mañana. Es de hoy para mañana. Y lo que hacen de hoy para mañana sale mal. Exacto. Entonces veo una necesidad en el caso de la relación iglesias con Call3, que Call3 surge a raíz de María, ¿no? Eso no existía. Y cuando veo tal vez es que el reclamo de iglesias... ¿Qué es Call3? ¿Una agencia? Call3, el centro de recuperación para lo que es la Post-María, ¿no? Toda la reestructuración y recuperación de Puerto Rico. Eso sale bajo Ricardo Rosselló. Correcto. Post-María, todos los reclamos de FEMA, tanto a instituciones sin fines de lucro, iglesias, municipios, agencias. Todas las ayudas de FEMA pasan por Call3. Que dicho sea de paso, menciona este detalle que mencionó un alto ejecutivo de FEMA en una actividad que estuve hace varios meses atrás. La asignación de FEMA a Puerto Rico ha sido la más grande en la historia que se le ha dado a ningún desastre en Estados Unidos. Eso es cierto. Y su territorio, ¿no? Y hemos perdido fondos por no reclamarlos. Y estamos ahí, exactamente. Así que dentro de esa... identificar la necesidad que había de iglesias que me llamaban diciendo, tengo este asunto con Call3, ¿cómo me ayuda con tal cosa? Pues por presentado, ¿verdad? Pues en buen sentido, ¿no? Me llamo, me conecto, pido autorización y empiezo a asistir a las reuniones de Call3 para ser un aliado o un enlace entre las iglesias y Call3.
Col3 habla el lenguaje puramente administrativo. Si es ABC, es ABC. ¿Por qué? Porque la regla la pone quien da el dinero, que es FEMA. Déjeme aclarar algo. Que lo sucede fue, lo hemos explicado en otros programas, que hubo una tardanza, ¿verdad? Fue un motivo de choque en diálogo con Fortaleza. Hubo una tardanza de 1 año y pico en nombrar una persona que ocupara tu puesto. O sea, que tú vienes a suplir un espacio de 1 año y medio que no había ese enlace, ese mediador en ese tipo de situaciones. Y el reclamo seguía. Y el reclamo seguía. Cuando el gobernador te nombra, tú lo que haces es que identificas ese espacio y entras porque necesitábamos un enlace. Y mire, y he tenido varias reuniones con Col3, de verdad que es un equipo excelente. Ellos, al igual que uno, muy probable, todas las iglesias, muy probable no, confirmado, todas las iglesias junto con Col3 son nuevos en el proceso porque esto no existía. No existía. Así que a veces me dan como un poquito de ganas de reír cuando la gente dice, llevamos 6 años, 5 años esperando tal cosa. Y dice, pues, que no creo que sean 5 años, 6 años, porque no es el día después de María. Esto no existía. Hay que esperar que se constituyera primero lo que es Col3, entender el proceso de Col3, en el caso de las iglesias que entendieran lo que es. Corrígeme algo, Col3 se crea después que se dan las ayudas. Porque hay que ver unos comentarios de Donald Trump sobre Puerto Rico que fueron fuertes, pero que también sobre otros estados, de la forma que se estaban usando los fondos de FEMA. O sea, que tampoco entró rápido. No. O sea, entonces, en síntesis, entro al juego, no de bullpen, sino activamente. Estás de catcher. Ahora estoy de catcher otra vez y comienzo ok, explícame cómo es el proceso, ese snake process que llaman ellos. Por ejemplo, donde una cantidad de dinero sobrepasaba $250,000, requerían un reglamento de subasta y compra para una iglesia. ¿Qué iglesia tenía eso? Ninguna. Nadie. Entonces, no porque sea malo, es porque así no es que opera la iglesia en un sentido de reglamento y subasta, que publican en un rotativo, tienen que anunciarla por un... Eso no es la vida normal de una iglesia. Pero déjame aclarar algo. Si tú recibes una propuesta federal o una ayuda federal, tú tienes que cumplir con los requisitos que ella te dé. Gracias por decir eso. Sí, porque tampoco es, no, tú te tienes que someter a nuestra estructura. Eso lo hemos tratado de explicar en otros programas, lo hemos hablado. O sea, si tú recibes una ayuda, tú tienes que cumplir con los requisitos de la ayuda. Si quieres. Siempre y cuando los requisitos no vayan dirigidos a discriminarte. Correcto. O que renuncies a tu identidad religiosa. Y este no es el caso. Y este no es el caso. Y siempre usa el mismo ejemplo. Si Col3, que no es Col3 en realidad, es FEMA, le va a dar $1 millón y FEMA te pide 900,000 papeles porque te va a dar el 90% de eso, usted tiene 2 opciones. O somete 900,000 papeles o lo hace por su cuenta. O negocia las alternativas porque a veces usted no tiene el papel. Correcto. Y FEMA dice, pues dame otra opción, dame una Otras declaración opciones. jurada, o tráeme un agrónomo. Título de propiedad, por ejemplo. Un título de propiedad, demuéstrame por Hacienda o por CRIM que eso es tuyo. Eso se puede hacer. Claro, y fue interesante porque recuerda que nosotros estamos en un expreso de huracanes, así que el desastre puede venir en cualquier momento. Ya la temporada de huracanes comienza ya mismito y no siendo De hecho, fatídico con esto. Tuvimos uno hace poco que también Por eso. Y mismo Col3 llevaba el mensaje diciendo, la iglesia ha ido entendiendo. Ya María, terremoto, Fiona, sí, en la última huracán corrieron rápido. Entonces, porque eso es parte de... Ahora, ¿dónde estamos ahora mismo? Sencillo, dentro de lo que es complejo, ¿no? Hay sobre $550 millones en fondos obligados a iglesias. Entiéndase iglesia católica, discípulo de Cristo, metodista. Ok, esos fondos obligados, ¿cuánto es su tiempo de vigencia? Porque los fondos federales, si no se utilizan... Están ahí. Pero los fondos federales... Cuando digo obligado es que ya pasaron todo el proceso. Exacto, pero lo que quiero preguntarte es, pues no lo sé, en ocasiones los fondos federales están obligados, pero tienes un tiempo para usarlos. Si no lo usas, los retiran. ¿Eso no aplica aquí? Buena pregunta. Eso es algo que debemos averiguar. O sea, porque hay ciertos fondos federales que te los obligan, pero tienes un tiempo para usarlos. Claro. Y podemos comprometernos aquí en traer gente de Col3. Fíjate, sería bueno. Es una buena idea. Vamos a tener nuestro próximo programa que vamos a cuadrar que venga gente de Col3 aquí. Y hay gente, de verdad que excelentes servidores públicos que están dispuestos a ayudar lo más que puedan. No son perfectos, como tampoco nosotros somos perfectos desde el punto de vista pastoral y de iglesia. La regla la pone quien da el dinero. Y vamos a aclararle al público. Hay casos en los Estados Unidos de iglesias que han cometido fraude, de instituciones de base de fe que han cometido fraude, porque como hemos tratado de decirle en otros programas, nosotros aquí lo que estamos en estos movimientos, estamos buscando iglesias
que realmente sean iglesias y estén al día, no personas que creen organizaciones, se disfracen como instituciones de base de fe, cojan un dinero y después no se puedan ubicar. Y en ese sentido, pues uno defiende la identidad de la iglesia, pero a la misma vez hay unos requisitos que tenemos que cumplir. Y créeme, Roy, lo que estoy viendo es que estamos en ese proceso. Tanto con Hacienda, con el Departamento de Estado, como con FEMA. Y creo que, de verdad, y voy a hacer esto tal vez desde el punto de vista más pastoral, esto de Coltré, FEMA, este fondo, ha ayudado a la iglesia en su estructura organizacional. Totalmente de acuerdo contigo. Porque, totalmente de acuerdo. Ahora tengo que tener de esta manera, ahora tengo que trabajar de esta manera, y eso ha sido bueno. Tengo que poner mis escrituras al día, tengo que ponerme al día con el CRI, tengo que, o sea, eso no tiene que ver nada con separación de iglesia-estado, mi gente. No. Entonces, hay una diligencia, hay unos fondos obligados, hay unos proyectos que están corriendo. Se aprobó primeramente lo que se conoce como el Working Capital Advance, que era 25%, se elevó a un 50% aquellas iglesias que ya tenían fondos obligados. Todavía hay algunas que están en su proceso de cumplimiento. El famoso Matching Fund del 10%, me consta porque sé que fue una... Y eso también está en discusión. Está en discusión ahora mismo. Son dos asuntos. Dos asuntos. Ahora mismo el seguro es 90. Dicho sea de paso, es una prerrogativa presidencial. Pudo haber dicho 75-25, 50-50, pero puso 90-10. 90-10. Así que el 10% lo pone en su recipiente. Nadie se ha bajado del proyecto de hacer su mejora porque no tenga el 10%. Todos que yo me conté hoy siguen on board, están ahí, aunque tengan que poner el 10%. ¿Por qué? Porque si tú dices, me van a dar $900,000, yo tengo que poner 100,000. Bueno, pues es un buen negocio, es un buen deal. Ahora, dentro de todo eso, está corriendo a su vez lo que es los fondos del Matching Fund, del 10%, que me consta de las gestiones que ha hecho el gobernador en 3 ocasiones, junto con el secretario de Vivienda, William Rodríguez, si me equivoco, para conseguir eso. En 3 ocasiones Vivienda ha dicho que no. Vivienda federal. Pero la realidad es que, a pesar de que no tenga el 10%, sigo ahí, no me he quitado por eso. Y eso es muy buena noticia porque los proyectos están corriendo. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bien, permíteme aclararte algo. Una cosa es la ayuda que FEMA te la apruebe. Una vez FEMA te aprueba la ayuda, que es una de las controversias, si las aprueban o no la aprueban en algunos casos que sabemos que se está dialogando. Y otra cosa es que cuando te aprueben la ayuda, tienes que dar un matching fund. Ellos te dan el 90, tú pones el 10. Ese 90-10, algunas iglesias que ya tienen esta ayuda están solicitando que ese 10 se deje sin efecto y se les dé el 100. El 100. En ambas situaciones, Vivienda ha intervenido. Creo que el del 10 está en manos de HOT. Que Vivienda ya ahí no tiene problema, está en manos de HOT. Sabemos que el gobernador está envuelto y la comisionada residente. Por ser los fondos CDBG. Exacto. La comisionada residente está envuelta. Jennifer González, vimos los documentos. Dicho ese paso, son entre unos 45 a 55 millones de dólares. Exacto. Y ahí, pues, lo que se está cuestionando es que si se le dio ese match, se eliminó ese matching fund a otras instituciones, no se le puede negar entonces a los templos, que lo que estamos hablando en Worship, el edificio del templo. Si se le negó en Estados Unidos. Si se le negó en Estados Unidos y si se le dio a gente completo el 100, no me lo puede negar a mí porque estamos hablando del lugar del templo. Pero otra cosa es la ayuda. Son las dos cosas que el Pastor Roy nos está hablando, que ambas han sido denegadas.
estamos hablando también, pero básicamente estamos hablando de las ayudas a FEMA que están en proceso de aprobarse, que los fondos están obligados y la iglesia tiene que cumplir con unos requisitos. Entonces ahí es que aparentemente hay un problema de que la gente está llevando la prensa está llevando una comunicación que nosotros quisiéramos que nos explicaran. Claro. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estamos? Mira, el 10% sigue la batalla por llegar al 100%. Llega a decir. La realidad hoy, dicho sea de paso, yo he aprendido un poquito del proceso. No soy un experto en todo el conocimiento de Coltré. Ya hemos hablado para dialogar. Yo voy a hacer unas reuniones con ellos en estos días y voy a llevarle la idea de que pueda venir al programa y que puedan orientar de cómo, que ellos son los expertos en eso, ¿no? De cómo se corre allí, cómo debe ser el proceso. Ahora, en el caso del 10%, que me consta a mí hoy, ningún subrecipiente se ha bajado del barco diciendo no voy a entrar en este proceso porque no tengo el 10%. Exacto, lo que estaba trata de no dármelo, pero si no me lo da, voy a buscar la manera de entrar. De entrar y obtenerlo. Y de obtenerlo. ¿Por qué? Porque el 10% no es una condición para que yo te dé el 90% hoy. Me explico. Si mi proyecto de construcción yo lo inicio en abril y termina en abril del 2024, yo tengo que tener el 10% para abril del 2024, que en último es como el garante que se le da al contratista. Entonces, eso cambió porque lo que me habían dicho a mí era que no te daba el 90 si no tenías el 10 acá. No, y lo puedes obtener de muchas maneras. Un O préstamo. sea, que ahí se abrió el abanico. Y está ahí. O sea que lo que está diciendo es cuando tú vayas a concluir la obra y vayas a pagarle a ese contratista, tú tienes que tener el 10% ahí. ¿Okay? O sea, no puedes decir... ¿Y eso que se había comunicado que tú tenías que evidenciar que tenías el 10%? Bueno, que me conste a mí, desde el inicio, no me consta. Desde el inicio. Si la obra dura 3 meses, 5 meses, Pues 6 ahí meses, hay algo un que año, necesitamos a la gente de Coltré, porque la información que me han dado a mí, que no te doy el 90 hasta que me pruebe que tienes el 10. pudiéramos averiguar sobre eso. Sí, porque ha habido ocasiones que después que te dan el 90, el que recibe la ayuda no tiene el 10. Entonces el proyecto no termina. ¿Y qué hace FEMA con el 90 que te dio? Bueno, es que si me pregunta a mí, puedo hacer un punto de traerlo de la orientación. Sí, es un punto que nos comprometemos a traerle Claro. la información. Estas son de las cosas de los que estamos envueltos. Pero en si esto. yo tengo un 90%, aparte de un 5% que me dieron de administración, y me está dando el 90%, que va a ser por etapa, no te van a dar tampoco de golpe, estamos claros, va a ser por etapa, pues si es por etapas, mi 10% que yo no tenga al inicio de la obra no impide, número uno, que yo empiece y que continúe y que tenga el tiempo necesario dentro del marco de la construcción. Si la construcción va a durar 6 meses, tú tienes 6 meses para buscar el 10%. El 10%. Fuiste a una cooperativa, a un banco, alguien te lo dio. Es lo más, que fuera. podrías hasta negociar con el contratista que te baje costos. O también porque es algo contractual. Es algo ¿verdad? contractual y ahí FEMA no se Pero- va a meter. pero FEMA yo- lo que va a buscar es que tú utilices los fondos bien y que Y construyas. que esté ahí. Y que esté allí. Lo que tú dijiste que ibas a hacer. Exacto. ¿No? Y conforme a los requerimientos. Y dicho sea de paso, eso es muy importante a cada subrecipiente, iglesia en este caso, quien único es responsable del dinero que se le otorga a su recipiente o la iglesia, es la iglesia. Nadie más. El contratista me falló, se fue a quiebra, y ya FEMA me otorgó el dinero, ¿verdad? O fraudes o lo que sea que ya esté pasando, no importa. Su recipiente es el responsable de eso. Pero vuelvo y digo, yo me comprometo. Aclárame eso. O sea, que si yo tengo una persona que está negociando por mí y entregó un dinero y se fue a ver Coca-Cola con ese dinero, soy yo. Que te dé piedra si quieres, pero... Soy yo el que tengo que pagar la Sí, Coca-Cola que tú sí. compraste de manera ilegal. Sí, O sea, porque- tengamos entonces cuidado, la persona que está haciendo las gestiones por ti frente a Coltré. Eso lo podemos hablar en otro programa para que no se diluya, pero queremos dar la banderita roja. Claro. O sea, porque en términos generales usted piensa que si el fraude lo cometió aquel, es aquel. No, porque la ayuda es a ti. Tú lo escogiste como intermediario. Si tú no lo fiscalizaste adecuadamente y no te dio los fondos, tú le respondes a FEMA. En eso y en todas las demás cosas, ¿no? Así que yo sé que, y no voy a hablar en general, voy a hablar desde que estoy en el proceso. El proceso es complicado. Pero más o menos, ¿cuántas iglesias hay, Roy? Wow. Pendientes. Mire, yo te puedo hablar de Concilio MI, por ejemplo. 220 proyectos tienen Wow. aproximadamente. El Discípulo de Cristo, otras 60, 80 proyectos más. Son sobre 500 y pico de PW que están aprobados hoy. Son un montón. Muchas iglesias que entraron en el proceso libre y voluntario, de hecho sea de paso. Sí. Quisieron entrar en el proceso y están ahí.
ha habido choques, sí, ha habido, te sometí el papel, se te perdió, ahora ¿dónde está? Déjame someterlo por quinta vez, tal vez, de seguro. No, creo que es parte de, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien esté mejor que otro, ni alguien tiene más razón que otro, sino que es un proceso de parir algo que no estaba y grandes cantidades de dinero. Pero me consta, no solamente a nivel conciliar, ¿verdad? Iglesias históricas, sino también las iglesias que no son lo que se conoce no denominacionales o O independientes. sea que es válido el reclamo de que hay muchas iglesias que aún con los fondos aprobados no los han recibido. Oh, sí, es válido. Es válido. Por la razón que sea, yo no sé. Por la razón que sea, pero sí es válido entonces que hay Claro. muchas iglesias que no han recibido. Entonces, entramos a la segunda etapa. Y aquí o sea, ¿Por qué tú entiendes que muchas iglesias no han recibido esos fondos? hay múltiples razones. El cumplimiento es una de ellas. Número 2, tal vez puede ser el que sometí las cosas y entre gestión y gestión el papel se votó, se perdió o lo que fuera. Vencimiento de documentos. Como esto es complejo, si yo sometí una certificación hoy y vence en 60 días, y en 60 días cuando me va a dar la otorgación está vencido, pues tengo que volver a renovar el certificado de deuda de Hacienda, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Documentos que tienen caducidad. Si al momento de la otorgación o de la aprobación está vencido, pues tengo que volver a renovarlo. El título de propiedad fue un factor determinante al principio de este proceso. Muchas iglesias que existen, llevan años, pero sigue estando la iglesia a nombre de Pancho Pérez. Entonces, para efectos de Coltreo, FEMA, pues Pancho Pérez no es casa del padre, que es la iglesia que pastoreo yo, no. Supone que está Tiene que ser la persona jurídica de la iglesia. ¿Quién va a hacer el negocio? La iglesia, no es Pancho Pérez. Pues entonces tiene que estar inscrito a nombre de la iglesia. Y eso ha sido la razón número 1, Sí, ¿no? lo hemos visto en muchas iglesias que no tienen sus escrituras al día. Y vuelvo y digo, yo sé que la gente de Coltré está en la mejor disposición porque este dinero está para llevar un servicio. Y quiero ser enfático en esto, en la política del gobernador, en la política de la Secretaría de Gobernación, Noelia García, en el cual, más allá de reconstruir un templo, y quiero ser bien enfático en esto, la política pública es de ejecución, porque no estamos viendo que va a crecer la economía, de que va a ir más empleo. Esos son efectos cascada. Pero la misión principal que tiene el gobernador en la disposición de estos fondos es el servicio que ofrece la iglesia. Si la iglesia desde María dejó de dar tutoría, eso es más importante que una economía. Eso es más importante que si fueron 100 empleos o no. Si la iglesia X dejó de dar cuido, se afectó el servicio, tal vez daba comida caliente en su comunidad por año y se afectó por María o terremoto o Fiona, en síntesis, en el último análisis, eso es más importante que un desarrollo económico, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Así que la visión del gobernador va dirigida a restablecer el servicio lo antes posible, porque la iglesia es la primera respondedora por excelencia por más de 2000 años. La iglesia no necesita una forma 113 de manejo de emergencia, la iglesia no necesita cumplir tal vez con una declaración presidencial de emergencia. No, la iglesia se va a tirar a la calle durante la emergencia y al otro día va a estar en la calle. Y lo primero que hace las iglesias es que empezamos a buscar cómo están los hermanos de nuestra iglesia. Correcto. Nos ayudamos y después salimos a la comunidad. Correcto. A llevar compra y todo. Así que esa visión es importante y quiero reiterarla. Más allá de un desarrollo económico, de empresarial o de empleo o bajar la tasa de desempleo, es que las iglesias restituyen el servicio tan esencial que ofrecían a su comunidad. No te vayas, vamos a continuar en breve. Creo que esto ha sido bien ilustrativo. Nos abre las puertas y pedimos, ¿verdad?, que lo pongamos en oración, que podamos traer el otro lado de la moneda al gobierno, a Coltré, a la gente de FEMA, para que ustedes sepan dónde nos encontramos, porque lo que estamos buscando realmente es que el dinero llegue a la iglesia para poder reparar su estructura, para dar servicio. No te vayas, continuamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Bienvenidos a esta tu sesión final de Derecho y Palabra.
Roy, resumiendo, tenemos sobre 400, 500 iglesias. O proyectos. Que las ayudas no han una llegado. Una iglesia representa varios proyectos. Exacto. Que las ayudas no han llegado, pero muchas de ellas tienen las ayudas aprobadas. En ocasiones podemos decir que Coltrés ha extraviado documentos, que no ha trabajado administrativamente. En otros casos podemos decir que la iglesia no ha sometido sus documentos. En otros casos se pasa el tiempo del periodo de vigencia del documento y hay que volverlo a someter. Lo que yo entiendo entonces que aquí vamos a tener que propiciar una mesa redonda donde tengamos un listado claro y cada concilio tenga un listado claro de dónde está. Estamos hablando entonces de que la iglesia tiene que tener una estructura administrativa que se pueda sentar con Coltrés. ¿Te he percibido bien? Sí, perfectamente. Mi inserción en el proceso con Coltrés y las iglesias es porque mi función como asesor y representando al Ejecutivo es que el dinero se mueva, es que se ejecute. Si fue Coltrés que se perdió el papel, si fue aquel que lo cumplió, ok, pero vamos a resolver el asunto y ejecutar. Dentro de una dinámica administrativa que es compleja, en que una iglesia tiene que cumplir con unos procesos, pues sé que hay diferencias, puede haber diferencias, y es amén. Mi función es el enlace para que eso se mueva, que el servicio se restablezca. Quien tenga razón o más razón, eso no importa, es que se haga. Por eso que ya iniciamos desde hace meses, pero más aún ahora, yo voy regularmente a Coltrés para tener reuniones con sus recipientes, en este caso las iglesias, para una conversación franca y abierta, dónde yo estoy, qué me hace falta, dónde quedo, cómo ejecuto. Al final son su recipiente y Coltrés. Ustedes pónganse de acuerdo en las cosas. Mi función es que esto funcione y que se agilice y me consta y de que sacar elementos disociadores de ese proceso. Claro. Mi consejo a la iglesia es pon gente que su visión esté en restaurar los servicios. Los servicios. Porque necesitamos una estructura para darlo de manera adecuada y segura, sobre todo que tú vienes de los bomberos. Yo soy de los que siempre he creído que no importa si es en una pequeña marquesina, tú tienes que cumplir con todas las reglas de seguridad. Claro. O sea, porque nosotros nos tenemos que distinguir por excelencia. Hay un detalle importante dentro de este lenguaje de FEMA y la iniciativa que estamos trabajando, junto con FEMA directamente, en la región 2, nosotros pertenecemos a la región 2 de FEMA, estamos trabajando a hacer un summit con agencias federales que otorgan fondos federales. O sea, el summit va a ser dirigido en hablar sobre la accesibilidad y disponibilidad de fondos federales de varias agencias federales que vamos a estar convocando a líderes de base de fe para que escuchen los fondos que hay, que siempre escuchamos la famosa frase, se pierden millones de dólares en tal cosa, pero no solamente va a ser un ofrecimiento, decir, tenemos 10 millones, 5 millones para esto y esto y esto. ¿Cómo se obtienen? Sino el cómo, y va a haber orientación del proceso de la 501C3, cómo yo debo hacer administrativamente hablando mis pasos para obtener esa exención contributiva que es vital y esencial para que pueda accesar los fondos. ¿Sabes? Estamos siendo lo más diligente posible en que la gente pueda accesar ese dinero. Cerramos diciéndote como comenzamos. Si pides una ayuda de fondos federales, tienes que cumplir con los requisitos siempre y cuando no vayan dirigidos a que renuncies a tu naturaleza religiosa. Fuera de eso, el gobierno federal puede imponer unas condiciones y unos requisitos para darte las ayudas. Correcto. Dios te bendiga. Esperemos que esto crezca y podamos seguir orientándolos. Dios los bendiga. Gracias. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.